Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Pues esta vez les voy a hablar de la función de los carbohidratos y los lípidos en los seres vivos, por la alumna Martínez Flores Nayeli Silvia y el docente Francisco Girón Hernández. ¿Qué son los carbohidratos? Pues sabemos que es nuestra fuente de energía de los individuos para nuestro motor de cada día para poder hacer nuestras actividades. También son moléculas formadas por carbonos, hidrógeno y oxígeno e incluyen algunas de las moléculas más relevantes en la vida de los organismos, como son la glucosa, que es universalmente utilizada por las células para la obtención de energía metabólica, el glucógeno, contenido en el hígado y el músculo, que forma la reserva de energía más fácilmente para las células del organismo, y la ribosa y dexorribosa, que forma parte de la estructura química de los ácidos nucleicos. Por otra parte, pues los carbohidratos son moléculas importantes de la biosfera, en donde la célula que forma la porción principal de la estructura de las plantas es la molécula orgánica más abundante del planeta y la encontramos en nuestra vida diaria, bajo la forma de manera de fibras de algodón, acetona y rayón de nuestra ropa, así también pues el azúcar de mesa y la sacarosa. Es un disacárido con el que endulzamos nuestros alimentos y se produce anualmente en cantidades de millones de toneladas. Los carbohidratos son polihidroxialdehídos o cetonas y polímeros. Existen en tres categorías principales: por el número de unidades, la forma de monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los polisacáridos liberan a la hidrólisis centenares de millares de monosacáridos, mientras que los oligosacáridos producen de 2 a 10 monosacáridos, y los monosacáridos mismos son las unidades mínimas de los carbohidratos, que no se pueden hidrolizar. Se les llama carbohidratos debido a que se encuentra química y semeja a formas hidratadas del carbono y se representa con la fórmula CnH2n. Los carbohidratos tienen diversas funciones en el organismo, destacan su papel como combustible metabólico. Sabemos que un gramo de carbohidrato equivale a 4 kilocalorías. Como precursores en la biosíntesis de ácidos grasos y algunos aminoácidos, como constituyen de moléculas complejas importantes, glucolípidos, glucoproteínas, nucleótidos y ácidos nucleicos. Los carbohidratos que nos van a dar? Pues nos van a almacenar energía por parte del glucógeno, ya sea en animales y almidón en las plantas. Eh, Determinantes antigénicos, como son los grupos sanguíneos, reponen energía. La glucosa es el combustible metabólico más importante, y la forma de estructura, como son las glucoproteínas, proteoglucanos y los glucolípidos. En ellas, pues ahí sabemos que hay dos familias, que son las aldosas y las cetosas, donde las aldosas y las cetosas son más abundantes en la naturaleza, puesto tienen 3 a 6 átomos de carbono, y normalmente las cetosas se denominan insertadas a la sibiloma del nombre de la aldosa correspondiente, como son la aldosa, cetosa ribosa, ribulosa eritrosa y la irutrulosa. El gliceraldehído y de hidroxicetona, ambas moléculas se encuentran en la vía de la glucólisis, formando por los intermediarios llamados triosfosfato, pues las dos están presentes como ésteres del ácido fosfórico que se transforman de manera reversible una en la otra, por la acción de la enzima triosa fosfato isomerasa. La ribosa y ribulasa ambas son importantes porque participan en el ciclo de las pentosas y en el ciclo de Calvin de la fotosíntesis. La ribosa tiene la función adicional de formar parte en todos los nucleicos del RNA, y cuando pierden oxígeno del carbono 2 se transforman en la dexoribosa, presente en todos los nucleicos del DNA. La glucosa y la fructosa es una aldoxosa, glucosa, que es el monosacárido de mayor importancia para el metabolismo celular, pues todas las células la aceptan para alimentar las vías principales del metabolismo. La glucosa puede, siguiendo el eje metabólico central, oxidarse totalmente hasta por carbono y agua, impulsando la síntesis de ATP.
Dirigirse hacia la síntesis del glucógeno y alimentar el ciclo de las pentosas. Dirigirse también hacia ácidos grasos y triglicéridos, o bien pues termina en la producción de lácteo cuando las células funcionan en condiciones de carencia de oxígeno. ¿Qué son los lípidos? Los lípidos constituyen es el material fundamental de todas las membranas celulares y subcelulares, en las que aportan la bicapa de fosfolípidos, arreglados con la cabeza polares hacia afuera y colas no polares hacia adentro. Los lípidos forman la mayor reserva de energía del organismo. En el caso del organismo humano normal, son suficientes para mantener el gasto energético diario durante la inacción por un periodo cercano a los 50 días, mientras que el glucógeno corpora o alcanza solamente para cerca de 16 horas, y las proteínas corporales, que teóricamente aportarían casi la misma energía que las grasas, son demasiado importantes para permitir su degradación masiva. Los lípidos funcionan como hormonas de gran relevancia para la fisiología humana. Las hormonas esteroides y prostaglandinas y segundas mensajeras hormonales como inositol, trifosfato, y también como las vitaminas liposolubles A, D, E y K, que forman parte de los lípidos asociados. Los lípidos tienen una función nutricional importante y una figura en la dieta, tipo aportando alrededor de 30 kilocalorías de la dieta, como fuente de los ácidos grasos indispensables, linoleico, lineico y araquidoneico. Su función nutricional, pues la fuente de ácidos grasos esenciales y vitaminas liposolubles. Su transporte forma estructuras como las lipoproteínas de transporte, colesterol y triglicéridos. Es el aislamiento térmico y amortiguador mecánico. Forman estructuras como las membranas biológicas, el control de hormonas esteroides, prostaglandinas y el almacén de energía en el tejido adiposo. Perdón. Los lípidos son un grupo heterogéneo de sustancias orgánicas que tienen en común el ser moléculas no polares, insolubles en el agua, solubles en los solventes orgánicos, y están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, y en organostiones, fósforo, nitrógeno y azufre, que son ésteres reales o potenciales de los ácidos grasos. Los solventes orgánicos o solventes de las grasas incluyen en el éter cloroformo, acetona, etanol, sulfuro y tetracluro de carbonos usados a menudo para extraer los lípidos de los tejidos y la preparación de los biológicos. Pues tenemos la clasificación de los lípidos como simples, compuestos y asociados. Triglicéridos y ceras en los simples, ácidos grasos y alcohol. En los compuestos, el glicerol fosfolípidos y esfingolípidos, que el glicerol fosfolípidos es glicerol más ácido graso, y en el esfingolípidos es el ácido graso y un monooligosacarídeo, y en los asociados, termoides, esteroides y eiconoides. Los esteroides o grasas neutras son los lípidos más abundantes en los organismos vivos y están formados por el alcohol glicerol esterificado con 3 ácidos grasos. El estudio de esos lípidos y carbohidratos y proteínas por ser moléculas orgánicas compuestas básicamente por carbono e hidrógeno, pues es necesariamente estudiarlas para analizar la estructura de estas moléculas para una presentación importante de los seres vivos, y son sumamente importantes como la fuente de energía al estudiarlas, y nos permiten darnos cuenta de la importancia del carbono, así como su capacidad de combinación para formar estructuras complejas y enlazar átomos o grupos de átomos que le den alas moleculares resultante a las propiedades específicas. Con esto pues aquí tengo mis fuentes de consulta, y con ello pues hoy la terminado que necesitamos de hidratos de carbono del 50 al 60% del porcentaje. En los proteínas va a ser del 15 a 20 de proteínas, y en los lípidos va a ser del 25-30. Bueno, pues esto sería todo. Muchísimas gracias por la atención. Hasta luego, que tenga una excelente tarde.